Ok, entonces, la práctica va a ser modificación de contraste y brillo en imágenes. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacíamos en la modificación de un contraste y un brillo? Bueno, recordarán que esta era una función lineal de escalamiento de imagen. ¿Ok? Habían varias, pero una de ellas era la modificación del contraste y brillo. Esta era su fórmula. La función de la imagen para cada píxel va a ser una constante C multiplicado por el valor del píxel más una constante de brillo. ¿Ok? Ahí, bueno, estos casos en especial, pues, más bien son valores, ¿no? Cuando la constante C es igual a 1, pues no modifica nada, y cuando el brillo es 0, tampoco se le suma nada. Entonces, si C es 1 y B es 0, queda idéntica la imagen, ¿no? Y a partir de ahí, pues puedes modificar. Y aquí el ejemplo que viene en la presentación de tópico 1 es, yo tengo esta imagen que está en tonos muy oscuros, aquí está. Si yo aplico estas constantes de contraste y de brillo, ¿okay? Obtengo esto, que ya si lo presento si la visualizo como imagen, por supuesto, pues ya descubro que ya existe como ciertas estructuras dentro de la imagen, ¿no? Hay una textura en la imagen, y aquí pues no había nada. Visualmente era pura oscuridad para nosotros, ¿no? Porque no detectamos tanto, o no somos, el ojo humano no es tan hábil para ubicar dentro de los oscuros las diferencias. Sí para buscarlo entre los claros, pero no en tonos oscuros. ¿Sale? Y lo que hacíamos aquí es, originalmente esta eran los colores que teníamos, y al final cuando modifico, pues es esta, en donde esta señal que tengo aquí, pues ya aquí termina en el 255 nuestros colores posibles, pues ya está mucho más variado a que lo teníamos aquí, ¿no? Digamos que el 50 sigue siendo gris muy oscuro, entonces todos estaban más oscuros de eso. Bueno, entonces esa era la explicación de qué era un ajuste y un brillo. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos valores en cada uno de los píxeles, y en cada uno de ellos aplicamos una fórmula, ¿sale? Y sale esto, lo multiplicamos por 15 y le sumamos 30, nos da esto, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, al final, podemos obtener una imagen, dependiendo de los valores del contraste, puede ser una imagen con más contraste y más brillo, o una imagen con menos contraste y menos brillo. O sea, eso va a ser dependiendo de los colores, de los contrastes, de las constantes que estemos aquí generando. ¿Ok? Este es un proceso totalmente paralelo, porque cada píxel no depende de nadie más para su cálculo. Entonces, si yo tengo un 0 aquí, genero la multiplicación por 15, me da 0, y le sumo 30 y me da 30. Y ese es el valor que coloco acá. Y esto lo vamos a hacer con cada uno de los canales que tenga la imagen. Entonces, este proceso tiene de por sí los datos totalmente paralelos. No dependen, hay independencia de cálculo de esa información. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a... Sí recuerdan este tema, ¿verdad? Sí, sí, un poquito. Sí, doctora. Ok, entonces, aquí vamos a tener varias apuntadores a Uchares 4, ¿ok?
Uno para la imagen original. Bueno, lo que hicimos en la anterior es de que primero poníamos la definición de las matrices, que es donde se van a guardar las imágenes. Entonces necesitamos para la imagen corregida de canales, la imagen de salida 1 y salida 2 para el CPU y el GPU respectivamente, y varios apuntadores a UCHARES 4. ¿Ok? Entonces, voy a ir haciendo esto en la explicación acá. Ok, entonces lo que vamos a tener son 4 matrices con el contenido como se lee una imagen, donde tiene rows, columns, un PTR en donde están todos sus contenidos de píxeles. ¿Ok? Aquí están supuestamente vacíos. Luego tenemos varios apuntadores. Uno es para el contenido de los píxeles de la imagen original, otro es para el contenido de la salida en GPU, y luego el apuntador que vamos a tener de datos en el GPU. Todo esto, estos dos son hacia allá. ¿Ok? Luego vamos a leer la imagen. Entonces, aquí es donde se lee y se tiene un BGR alfa, BGR alfa, etcétera, en esta. Se trata, bueno, si no se leyó, pues ahí te imprime, falló algo, y luego se hace conversión y se guarda aquí, en esta imagen RGBA, se va a guardar este mismo resultado, pero con la corrección de colores. ¿Okay? Luego se lee el valor de filas, el valor de columnas que tiene en la imagen original o en la imagen RGBA, cualquiera de los dos. ¿Ok? Aquí se guarda estos. Hola, buenos días. Hola, Robert. Ya por ahí estamos grabando, ¿eh? Así es que estamos revisando el ajuste de contraste y brillo. Muy bien. ¿Sale? Entonces, estamos ahorita checando cómo es el manejo de la memoria. Si quieres, ahí tenemos ya publicado la práctica. Empieza a configurar y ahorita vemos si funciona. ¿Sale? Ok, sale. ¿Sale? Entonces aquí tenemos estos dos valores de cuántas filas y cuántas columnas tenemos en la imagen. Y luego viene, lo voy a pasar para acá. Y luego viene algo de manejo de memoria. Aquí obtenemos la dirección de memoria del primer píxel en donde se guardó toda la imagen con la corrección de colores. Entonces, acá tenemos, aunque aquí aparece en realidad, están en otro lado, ¿verdad? Pero aquí tenemos los datos. Aquí tenemos los datos de los colores corregidos. Entonces, la idea es que que aquí el lugar donde se encuentre estos colores ya corregidos, este B14 se guarde aquí. Nada más el apuntador. No estamos haciendo copia de memoria. Simplemente recobramos el contenido a través de el apuntador al primer píxel. Ahí está. Entonces, es esto. Y luego vamos a alojar en memoria tantos UCHARES 4 como píxeles necesitamos. ¿Cuántos píxeles necesitamos? Acuérdense que aquí tenemos el número de píxeles como filas por columnas. Entonces, para no estar haciendo esa multiplicación constantemente, es que se guarda el número de píxeles
y simplemente decimos, quiero tantos píxeles como allá, pero de tipo UCHAR 4. Entonces, salida CPU y salida GPU, en realidad, lo que va a hacer es que va a guardar muchos UCHARes 4, por acá va a alojar, ¿ok? Pensé que eran independientes los renglones, pero no. Tantos UCHARes 4 como necesitemos. Entonces, esta localidad de memoria, estas dos se están reservando. Y entonces, este H16 se guarda por aquí. Y este H20 se guarda por acá, que son donde vamos a guardar la información de píxeles. ¿Okay? Entonces, noten cómo tenemos una imagen, una parte de sus datos son sus píxeles. Solamente esa parte estamos guardando una localidad de memoria para guardar esa sección. ¿Ok? Es como si desmembráramos la imagen, ¿no? Entonces, nada más esa parte aquí son los píxeles. Y bueno, aquí tenemos ya la alocación de memoria y colocamos en la imagen de salida del CPU puros ceros. ¿Por qué en la imagen de salida del CPU puros ceros solamente? ¿Y por qué no en la del GPU? ¿Por qué creen? Aquí estamos poniendo puros ceros. Pues Porque, para eliminar la basura. sí, porque en realidad esa es la que vamos a trabajar, ¿están de acuerdo? La del CPU. La del GPU, ¿cómo se va a guardar? Lo que leamos por acá. Entonces no necesitamos valores iniciales. Okay. Aquí sí, porque aquí es nuestra memoria de trabajo. Entonces, donde vamos a guardar lo del CPU, lo guardamos como puros ceros, esperando ya que todos los demás cálculos pues nos ayuden, ¿no? Esta inicialización. Entonces aquí solamente se inicializa la parte de la memoria del CPU, por ahí se imprime de qué tamaño es nuestra memoria, y luego hacemos el proceso en el CPU, ¿ok? Ahora, ¿cómo es el proceso en CPU? ¿Están de acuerdo que lo que vamos a hacer es ir a todos los píxeles y aplicarles el proceso? ¿Están de acuerdo? Sí. Es muy independiente. Entonces, aquí hay un for. Incluso, ni siquiera tenemos que pensar que son filas o que son columnas. No. Simplemente, vamos a ese vector unidimensional que tenemos de puros UCHARes 4 y voy modificando. Sin importarme si estoy en la fila 2, en la fila 3, columna 5. No me importa, simplemente lo reviso. Entonces, por eso es que este for, pues es para todos los píxeles, ¿no? Filas por columnas y empiezo. Entonces, vamos a calcular y vamos a validar que ese valor calculado esté dentro de rangos por cada píxel y por cada canal. Entonces, el primer canal voy a hacer, ¿se acuerdan que nuestro UCHAR 4 tiene X, Y, Z y W? ¿Se acuerdan que esas eran Sí. las propiedades que tiene? Entonces, X sería nuestro primer canal, Y nuestro segundo y Z nuestro tercero. Entonces, el valor que tenga cada canal lo multiplico por este valor de contraste que tenemos. Y se le suma el brillo. ¿Ok? Este es un tipo entero. ¿Ok? Entonces, un entero me va a permitir valores muy grandes, siempre y cuando sean enteros, pero no todos esos valores son aceptados en las imágenes. ¿Qué valor vamos a aceptar? De 0 a 255. Entonces, ya una vez que los calculé como es la fórmula, es decir, yo le puedo estar sumando 300
pero no voy a permitir que sean más allá de 255. Entonces decimos, son negativos porque el brillo podría ser negativo, ¿están de acuerdo? Entonces, el primer valor es negativo. Si es negativo, le pongo 0. Si es superior a 255, lo dejo en 255. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, podríamos hacer el caso en donde hacemos una función que reciba esto y haga la validación para no escribir n veces la validación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Como que suena, ¿verdad? Que se va a ver más bonito. Entonces aquí vamos a poner validar pixel. ¿Ok? Entonces, el pixel va a recibir un entero, que es un valor. Y aquí va a recibir otro entero, que es un máximo. ¿Están de acuerdo? Entonces, Okay. aquí le decimos, esta es nuestra validación, ¿no? Entonces vamos a preguntar, si el valor que yo tengo es menor que 0, entonces valor lo dejamos en 0. ¿Sale? Si mi valor es mayor que el máximo, entonces valor lo dejamos en máximo. ¿Sale? Y al final retornamos el máximo. ¿No es cierto? El valor. ¿Sale? ¿Están de acuerdo con este? Ok, sí. Entonces, ahora en lugar de hacer todo esto, le vamos a decir valor del canal 1 va a ser igual a validar píxel del valor canal 1 con máximo, y tenemos que definir nuestro máximo por acá. Y máximo lo dejamos en 255. ¿Okay? Entonces ya, esto lo vamos a hacer para todos los canales. Si son fan de tener todo en una sola línea, pues este podría ser el valor que recibamos aquí y este sea el parámetro que le mandemos acá, ¿verdad? Pero si no, a mí no me encanta juntar tanto en código. Me gusta que sea más entendible. Entonces, bueno, para mí, Sí, es mejor. ¿verdad? Más Y vale. si de repente no encuentras el error y es algo que está por ahí, ¿no? Entonces, cada uno se va a validar contra el máximo y contra los negativos. Entonces, al llegar aquí ya tenemos valores entre 0 y 255 exclusivamente. Entonces, mi salida, voy a guardar estos enteros, pero casteados a uchar 4. No va a haber pérdida porque ya sabemos que no supera el 255 y es válido lo que estamos pidiendo. Ahora, ¿qué va a pasar con el valor del alfa? Como yo lo leo, lo escribo. Ahí no voy a hacer ningún proceso. ¿Ok? De acuerdo con el valor de la imagen original, lo escribo en la imagen de salida. Eso sería todo. ¿Alguna duda de este proceso? Creo que no, doctora. Hasta ¿No? ahorita sí se Sí entiende. funcionó y no creo que no bajó el tiempo, o sea, es normal, ¿no? Ok. Entonces, ese sería el proceso en CPU. Ahora, ¿qué haríamos en GPU?
Ok, vamos a ver. Tomamos tiempos y aquí vamos a trabajar la misma forma en que trabajamos la suma de matrices. Vamos a generar bloques bidimensionales con hilos bidimensionales y vamos a trabajar con los elementos que están ahí. ¿Ok? Ahora, voy a... ¿Ok? Entonces, en esta parte, estamos alojando en el device el espacio necesario de los píxeles de forma de uchares 4 para imagen de salida y para la imagen original. Entonces, acá tenemos el espacio reservado, que no son 10, son varios, aquí. ¿Ok? Y entonces, aquí en mi imagen original le voy a poner el J05 y este va a ser el J10. Esas serían las localidades de memoria en el device donde voy a guardar los píxeles. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo, reservando localidades y siempre y cuando sean contiguas. Entonces, busca los píxeles, el espacio donde puede guardar todos los píxeles de forma contigua y ese lugar lo guarda en este apuntador y en este apuntador de cada uno, ¿no? Y luego coloca en ceros todos los espacios a donde apunta la imagen de salida. Va a hacer lo mismo que hace aquí. ¿Ok? Aquí me van a aparecer puros ceros para que cuando empiece a trabajar, ¿verdad? No tenga basura. Esto es lo que está haciendo aquí. Y luego hace una copia. Aquí está la dirección de copiado, que es de host to device. Entonces, aquí, esta información que tengo aquí, a través de regresar, estoy copiando sobre imagen original, que en realidad imagen original son solamente los píxeles. Entonces va aquí y esto se lo copia acá. Eso es lo que está haciendo al principio, ¿ok? Y en la otra localidad de memoria que teníamos, pues ya la dejó en ceros, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no, doctora. ¿No? ¿Ok? Entonces, aquí manda un tiempo y manda a hacer el proceso de alterar, ¿ok? Entonces, vamos a mandarle de cómo se generó los bloques y cómo están dentro los hilos. ¿Ok? Les mandas estas dos dimensiones y le dices tú, allá tienes permítanme, me están llamando por teléfono, permítanme, por favor. Sí, no hay problema, doctora. ¿Ok? Aquí tengo yo los resultados. Entonces, bueno, le voy a poner aquí un resultado. Este resultado se lo trae a la imagen de salida del GPU, entonces aquí. Y se supone que ya aquí ya guardó también los resultados que calculó él. Entonces ya podemos hacer comparación, ¿no? Entonces, por ahí genera las diferencias. Van a ser
¿Cuántos son los canales que son diferentes en los píxeles? Por ejemplo, un píxel podría tener de sus 3 canales, uno de ellos diferente. Entonces, aquí va a aportar un 1. ¿Ok? Y aquí va a ser cuántos píxeles son diferentes. Ahí y aquí, ¿no? Entonces, aún que sean los 3 diferentes, solamente te va a aportar 1. Y luego vas a mandar a hacer la comparación de las imágenes. ¿Ok? Mandas la del GPU, CPU, estas filas, para que aquí te digan cuántos son diferentes y cuánto es el total de las diferencias. ¿Ok? Por aquí los imprimes. Y luego, ya que tienes la impresión de esas diferencias, vas a generar dos matrices temporales. ¿Se acuerdan cómo teníamos? Originalmente son BGR. Los cambiamos a RGB, trabajamos. Ahora los tenemos que regresar a BGR. Entonces, aquí lo que va a hacer es generar una matriz con estos tamaños, con estas filas y estas columnas, con esta profundidad que son 8 on-sign de 8 bits, 4 canales. ¿Okay? Y vas a generar una imagen, una matriz de este tipo, tomando los píxeles que están guardados aquí y los que están acá. ¿Ok? Entonces, esto que tengo yo aquí, que están RGB, me los va a cambiar a va a generar una matriz de ella. Y ya una vez que las tengo, las voy a convertir a BGR en salida 1 y salida 2. Entonces, temporal 1 y temporal 2 son solamente matrices que usamos de puente para que generemos, aquí lo que tenemos son puros píxeles. Entonces, primero generamos una matriz con ellos y luego la convertimos. Entonces, al final, donde tengo la imagen de salida, los guardo aquí. Esos son los resultados. Salida 1 y salida 2, pero estos dos ya son orden original BGR. ¿Ok? Ya teniendo estas dos salidas, ya teniendo en esta salida 1 y salida 2, entonces ya puedo mandar imprimir como lo hicimos en un archivo texto. Ajá, mis resultados de la imagen, muestro la imagen original, la de salida GPU, CPU, y las escribo, las guardo en la, físicamente, ¿no? Y voy a guardar, voy a hacer, perdón, la liberación de la memoria en CPU a través de estas dos son las que tengo que liberar. Esta no, porque cuando se libera este se va. ¿Ok? Entonces son estas dos. ¿Ok? Y de aquí, las que están en el GPU. Y así es como lo damos por terminado. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, ¿cómo se hace la comparación? Vamos a hacer comparación de canal por canal. Entonces, vamos a guardar de la primera imagen, su primer canal menos la otra, el absoluto, esa es la diferencia, ¿no? Y entonces, cualquier diferencia que haya en cualquiera de los canales, entonces, por ahí vamos a imprimir un letrerito y vamos a ir aguardando en cuántos píxeles son diferentes y esa suma la vamos a guardar para decir, hay 5 píxeles diferentes, pero el monto, la diferencia es de 5 o de 100 o de 500. Entonces va a ser diferente con las dos magnitudes, ¿no? Esa es la comparación. Ahora, ¿cómo hacemos
en el GPU. Para que hagamos lo mismo, tendríamos que tener una función que haga esta validación, pero en el GPU. ¿Están de acuerdo? ¿Para que sea parecido? Ajá, ajá. Entonces, aquí la voy a generar. Creo que se pone device. Device. Ah, esto lo habíamos visto ya. Global. A ver. Ah, ya sé. Entonces vamos a tener una función en el device que se llama validar pixel, que va a recibir exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos que definir el máximo. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo generábamos nuestra fila y nuestra columna? ¿Se acuerdan de este aquí? Primero era fila inicial del bloque. Era el número de bloques por cuántos hilos tenía en X. ¿Ok? Voy acá. El número de bloque por cuántos hilos tengo en X. Más el X del hilo, ¿no? La columna es lo mismo, pero en Y. ¿Sí están de acuerdo con esto? ¿Que es lo Ujú. mismo? Entonces, aquí preguntamos, ¿esta columna está dentro de las columnas? Bueno, aquí está al revés. Estamos por encima de las columnas que estamos permitiendo. Entonces, si nuestra imagen tiene 100 renglones, entonces estamos en el índice 100 hacia arriba, estamos fuera. Entonces, por eso es de que mayor o igual al valor, pues se lo lleva, ¿no? ¿Ok? Si sí está dentro de las dimensiones de la imagen, entonces genera cuál es el índice del píxel. Entonces, el número del píxel, pues va a ser la fila por cuántas columnas tengo en la imagen más la columna actual. Ese es el índice en ese vector enorme unidimensional de píxeles. ¿Okay? Entonces, genero estas variables enteras, calculo de la misma manera que lo hice en CPU, en donde multiplico por el contraste y le sumo el brillo. ¿Ok? Y aquí voy a hacer lo mismo, a ver si me deja. Sería valor constante 1 va a ser igual a validar del valor canal 1 con el máximo de referencia. Entonces, esto, ahorita lo pongo así y lo valido. Entonces, para el canal 2, para el canal 3, lo valido. Entonces, cuando ya está bien, en este lugar donde me toca, en estas propiedades, guardo el casteo que acabo de hacer. Y el mismo resultado lo guardo en donde le corresponde. Entonces solamente lo hago para un solo píxel. ¿Están de acuerdo? Sí. En teoría debería de funcionar.
Ok, no lo puedo llamar igual, entonces lo voy a llamar validar pixel. GPU. GPU. Ahí está. Sigue sin tener espacios, o sea, tiempo de uso. Ahorita vamos a hacer, a propósito, un error, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que en el Z vamos a guardar el canal 2 para que todos los segundos, los terceros canales estén equivocados, ¿ok? Entonces, lo voy a hacer así. Ahí están todos los errores. ¿Ok? Entonces, sale diferente, ¿no? Sí. Son, el 84% son diferentes, pero ese es el monto de la diferencia. ¿Cambió el color, doctor? Sí, es que guardé el tercer canal como el segundo, igual. Pero veo que sí se les cambió su color del vestido Sí, a la imagen, ¿no? a la imagen cambió bastantito. ¿Ok? Entonces, así sería nuestra forma de paralelizar. Primero encontramos quién me toca trabajar. Estoy dentro de rangos. Entonces calculo dónde lo voy a escribir. Calculo valores originales. Los valido, los escribo y terminé. Que entonces lo que estoy haciendo es, dentro de este proceso que tengo, quito este for a través de la paralelización y nada más hago esto. En cada elemento, ¿verdad? ¿Alguna duda? No, los for son bastante paralelizables entonces. Exactamente. Ok, entonces, vamos a trabajar la umbralización binaria. Para eso vamos a necesitar que nuestra salida no sea, es decir, de forma óptima, vamos a ocupar el menos espacio necesario en memoria. Podríamos haber seguido con una salida uchar 4 sin problemas, ¿ok? Pero aquí lo que necesitamos es ocupar lo menos. Y para eso vamos a usar caracteres que puedan guardar los valores de 0 a 255, que es el resultado de la umbralización binaria, ¿ok? En la umbralización binaria es un 1 o un 0. En nuestra imagen, por supuesto, no va a ser eso, sino un 1 no se notaría. Tiene que ser el más alto, que es 255, contra 0. Entonces,
Acá dijimos que primero íbamos a poner las matrices. Las voy a poner. Necesitamos dos imágenes. Una donde voy a leer la imagen de entrada, otra donde voy a guardar y a corregir los canales de color. ¿Ok? Y luego voy a necesitar, para las de entrada, necesito Uchares 4, tanto en el device como en el CPU. Y para las de la salida, va a ser unsigned char. O sea, el contenido de los píxeles va a ser unsigned char. ¿Ok? Aquí leemos una imagen. Revisamos si la pudimos acceder. Si es así, correcto, seguimos trabajando. Y si no, mandamos un mensajito, ¿verdad? Si ya la leímos, hacemos lo mismo de la conversión de color. Ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y por qué estoy haciendo conversión de color si al final, cuando guardo, regreso a los colores originales BGR, ¿no? Bueno, muchos procesos sí necesitamos identificar qué canales cada uno, R, G y B. Otros no. Entonces, este está preparado para que ya lo deje en esa orden si lo necesita tu proceso. Si no, pues puedes trabajarlo como está original, pero no se te olvide que no es RGB, es BGR. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces lo estamos usando como RGB. Recuperamos cuántas filas, cuántas columnas, ¿ok? Para la imagen original necesitamos Uchares 4 y entonces recuperamos el apuntador al primer píxel de la entrada, ¿ok? Para las imágenes de salida necesitamos generar ese número de píxeles, pero como unsigned char, o sea, uchares, pues. Entonces necesitamos dos espacios. Aquí le ponemos por ahí una... ¿Por qué estoy poniendo un poquito de más banderitas ahí para ir sabiendo cómo va el proceso? Porque puede ser que se te llene la memoria y no continúe. Entonces hay que ver en qué parte fue el error. Entonces aquí decimos la memoria asignada, dejamos la salida en 0, ¿ok? Umbralizamos en CPU, hacemos configuración en el GPU, ¿ok? Aquí voy a cambiarle para tenerlo igual. ¿Ok? Aquí. Tenemos esto. ¿Ok? Y cuando ya mandábamos a hacer el proceso, aquí también necesitamos esas variables. Y cuando visualizábamos los resultados, también. ¿Ok? Entonces, mandábamos a hacerlo en el CPU. Hacíamos la configuración en el GPU. En CUDA, en el device necesitamos dos cosas. La imagen de salida como UCHAR 4, perdón, la imagen de entrada como UCHAR 4 y la imagen de salida como unsigned char. ¿Okay? Copiamos la imagen original en el GPU y aquí ponemos a 0 todos los uchares que tenemos para la salida. Mandamos a hacer la umbralización, terminamos y comparamos el tiempo. ¿Okay? Copiamos la salida de regreso, revisamos cuántos elementos son diferentes y generamos aquí, porque no se acuerdan que antes teníamos una imagen temporal, ¿se acuerdan?
porque hacemos el cambio de colores. Aquí no necesitamos, simplemente los píxeles que tenemos los generamos como una matriz y ya, terminamos. ¿Ok? Mandamos a hacer la impresión en el archivo, liberamos memoria y terminamos. ¿Ok? Ahora voy a ver los procesos. A ver. ¿Cómo se hace en el CPU? Recordando que aquí no tenemos necesidad de estar contando filas ni columnas, simplemente nos vamos por los píxeles y revisamos. ¿Ok? ¿Qué importa aquí? El máximo valor que tenga el píxel tiene que cumplir con el criterio de comparación. Entonces, aquí lo que está haciendo es primero, ¿cuál es el máximo que tiene ese píxel? Es el máximo entre el primer y el segundo canal. Y después hacemos iterativo y decimos, ¿este que ya tengo o el último canal? ¿Cuál es el máximo de todos? Y decimos, este máximo supera el valor de referencia. Si lo supera, lo ponemos en 255 la salida y si no, la dejamos en 0 porque ya estaba en 0. ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo se hace esto en CPU? ¿No? No, creo que no, doctora. Ok, ahora, Creo que no. gracias. Esta umbralización en GPU se hace igualito, o sea, se indexa igualito, se ve que esa posición. Ahora, aquí, si necesitamos usar max, o sea, la función max no existe. Entonces, tendríamos que hacer una función nosotros para que saque el máximo entre dos valores. ¿Están de acuerdo que lo hagamos? Porque no existe el máximo. Ujú. ¿Sí? Entonces, voy a generar una función parecida a la que teníamos. Aquí está. Entonces, se va a llamar max GPU, ¿les parece? Entonces, valor 1, valor 2, ¿ok? Entonces vamos a comparar. Si valor 1 es mayor a valor 2, entonces vamos a generar aquí una variable entera. El valor 1 es por default el máximo y solamente que el valor 2 sea mayor, lo cambiamos. Y ya, esto. ¿Sale? Entonces, por default es el valor primero. Solamente que el valor 2 sea mayor al primero, lo cambiamos. Y ya, es todo. ¿Vale? Esa sería la forma de comparar. Entonces, aquí, aquí vamos a poner el máximo GPU entre el primer canal, si es el máximo, max GPU.
Es el máximo entre el primero y el segundo canal. Y luego entre el máximo GPU entre él mismo y su último canal. Así lo dejamos, ¿no? Entonces el primero es el máximo entre el primer y segundo canal y entre ese valor que tenemos y el último canal. Y ese valor máximo tiene que superar el valor de referencia. Si es así, lo dejamos en 255. ¿Ok? Me fue una coma de más. Vale, entonces estas son las mías, son las frutas. Estas son las frutas y estas son las salidas. Esta y bueno, hacer las diferencias, ¿no? En este caso, como son solamente ifs, pues no tarda nada tampoco el CPU, ¿no? Bueno, aparte esa es una imagen muy, muy pequeña. Tenía una imagen verdaderamente grande, dejen ver.